bueno, este encuentro es una evidencia de que el sector gastronómico y el sector Horeca tienen un gran potencial de innovación y de transformación, ¿no? Son una gran oportunidad para el surgimiento de nuevos negocios y bueno, llevamos viendo un día y medio de primera mano cómo el sector se está transformando de una manera súper acelerada con muchísima influencia de las nuevas tecnologías y en esta transformación acelerada hay un montón de agentes que intervienen, ¿no? El sector público, las empresas, los centros de investigación y en esta línea quiero dar paso a una persona que nos va a ayudar a entender por qué tiene sentido que desde un centro de investigación se lidere una iniciativa de emprendimiento como Culinary Action. Ella es economista de formación, lleva 15 años trabajando en innovación, en el sector de la innovación, investigación y desarrollo. Actualmente es directora de BCC Innovation, Centro Tecnológico Sectorial en Gastronomía, desde el que traemos para todos ustedes Culinary Action. Por favor, un aplauso para Begoña Rodríguez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarnos a estar aquí con todos ustedes hoy a la tarde. Muchas gracias a Eva. Yo voy a tener solamente 4 minutos para presentarles súper resumidamente qué es BCC Innovation, ¿ok? Bueno, dentro de BCC la parte más conocida obviamente es la Facultad de Ciencias Gastronómicas. Llevamos ya trabajando, bueno, formando a chefs, formando a profesionales que trabajan en el mundo de la restauración, de la cadena de valor de la alimentación en su globalidad, ya como unos 7 u 8 años. Pero también tenemos, como decía José, un centro tecnológico sectorial en gastronomía. Nuestro objetivo es, como viene aquí, trabajamos para ser el referente mundial en formación, generación de conocimiento en torno a la gastronomía y su cadena de valor. Es decir, somos jóvenes, pero como ven aquí, muy ambiciosos. Y luego, además de estas dos, digamos, premisas de colocarnos internacionalmente en las dos acciones principales que hacemos, también trabajamos impulsando acciones que toman la gastronomía como eje vertebrador para la transformación territorial, ¿no? Como un eje que nos ayuda a desarrollar económica y socialmente los territorios. No tengo hoy tiempo de extenderme en qué hacemos en todo nuestro ecosistema BCC, solamente quería darles una pincelada más, si me permiten, antes de entrar en Culinary Action, de qué hacemos dentro del centro tecnológico, dentro de esta parte de BCC. Centro tecnológico. 3 grandes pilares. Los 2 primeros están orientados a ayudar a las empresas, restaurantes y empresas de la cadena de valor de alimentación a ser más competitivas. Lo primero que hacemos fundamentalmente es ayudarles a desarrollar nuevo producto, hasta la fase de prototipo, ¿no? Productos pues, más healthy, productos, reformulación de productos, pues porque tenemos que eliminar las grasas trans, que tengan menos azúcar, todas esas propuestas que ustedes seguramente mejor que yo conocen. Luego hay una segunda fase que también nos ayuda a las empresas, bueno, ayuda a las empresas a que sean más competitivas, que es la parte de investigación. Fundamentalmente trabajamos en lo que es la convergencia de gastronomía con 2 drivers del sector, lo que es la salud y lo que es la sostenibilidad. Y la diferencia fundamental es que en estos proyectos pues, son de más largo recorrido, los primeros son como inmediatos, ¿no? Queremos lanzar nuevos productos rápidamente al mercado, mientras que los proyectos de investigación normalmente pues, tardan 2 o 3 años de desarrollo y son proyectos pues, eso, más en el medio plazo, pero ambas dos temas nos ayudan, pues eso, como les decía, a tener unas empresas más competitivas, unos restaurantes más competitivos. Pero no queríamos solamente ayudar a que se transformen los que ya están, sino lo que pretendemos dentro del centro tecnológico es ayudar a crear más masa, digamos, a crear más startups, más empresas que trabajan en lo que es nuestro sector. Y por eso tenemos una aceleradora que llamamos Culinary Action, ¿ok? Nuestra misión como Culinary Action pues, es una iniciativa creada por el Basque Culinary con la misión de promover el emprendimiento y la generación de nuevos negocios vinculados a la gastronomía y a la alimentación, tanto a nivel local como internacional. Fundamentalmente hacemos varias actividades dentro de lo que es nuestra aceleradora. Una de ellas es las jornadas. Como hoy, promovemos puntos de encuentro en el cual personas, profesionales del sector que ya están ubicados, pues puedan transferir o puedan hacer un debate con aquellas otras empresas, startups que quieran empezar a formar parte de este nuestro sector, ¿no? ¿Quiénes, digamos, son los referentes? Pues pueden ser restauradores, chefs, profesionales a lo largo de la cadena de valor, que lo que hacen es, de alguna forma, comentar sus experiencias, qué ha ido bien, qué les ha costado más, ¿acerca de qué? Pues acerca de cuáles han sido pues el modelo de negocio, las herramientas que utilizan en gestión, un poco pues el día a día, ¿no? Cómo ellos lo están enfocando pues para que sirva a otros como referencia. Sí.
Estas son las jornadas. Esta es la primera de este año. Normalmente distribuimos, hacemos en torno a 3-4 jornadas al año a lo largo de toda la geografía de la península. La última del año pasado creo que fue en Córdoba. La siguiente de este año, a las que por supuesto están invitados, será en Alicante seguramente. Más. Sí, es verdad que pues nuestras startups, las que están en la aceleradora, suelen ser normalmente pues de la península, ¿verdad? Pero sí es verdad que tenemos un encuentro para aquellas otras startups que a nivel internacional se sientan atraídos pues, por venir a conocernos y estar un poco en el ecosistema BCC. Este foro internacional este año ha tenido lugar pues la primera semana de febrero. Aquí lo que hacemos, creo que está en la siguiente traspa, es también, además, damos unos premios fundamentalmente a dos aspectos. Aquellas startups que han sido más innovadoras, que creemos que han sido más innovadoras, y aquella que, pues que nos ha parecido que en la globalidad, como startup, como iniciativa, pues tiene más peso específico, nos ha gustado en su globalidad más. Este año, la empresa que ha ganado, la startup que ha ganado, ha estado enmarcada dentro de lo que es Delivery, que como saben pues es uno de los, digamos, de las partes de la restauración o de la cadena de valor que más movimiento, que más movimiento está generando, ¿no? Lo que es la propia aceleradora. La aceleradora, como otras organizaciones que están trabajando en este campo, pues lo que trabajamos es lo que están viendo ahí en la pantalla, ¿no? Primero, evidentemente, ayudamos a los emprendedores a enfocar su plan de viabilidad, les ayudamos, por supuesto, a buscar inversores. Los inversores, por cierto, suelen ser los que junto con nosotros dan esos premios a las startups, nos apoyamos en ellos en su expertise y aquí pues lo que queremos es conectarles pues para que entren, digamos, para que puedan acelerar su proceso, ¿no? Su proceso de lanzamiento de servicios o de productos al mercado. También les damos un espacio con nosotros dentro de BCC. Tratamos de conectarles, hace poco nos decía una persona de Telefónica con la que tenemos mucha relación, que también está en el tema de las aceleradoras, lo que más buscan o lo que principalmente buscan las startups es un cliente al que vender el producto o servicio, ¿no? Bueno, pues ahí también estamos trabajando intensamente para, aprovechándonos de la red un poco de, pues de contactos o de nuestro ecosistema como BCC, pues ponerles o facilitarles de alguna forma ese lanzamiento, esa conexión para que puedan vender sus primeros productos, ¿no? Que es un poco de lo más interesante que podemos tener. Y luego quizás también, como ya por último, el apoyo técnico que como tecnológico les podemos dar, ¿no? Les podemos facilitar en esos otros aspectos que antes les comentaba, ¿no? De temas de innovación, desarrollo de nuevo producto, algunos temas pues, más de investigación, en los ámbitos en los que los productos o la startup en general esté trabajando. Entonces, yo creo que es un panel bastante atractivo de opciones que les proponemos a nuestros socios, ¿no? En este viaje que dura unos cuantos meses. Por cierto, tengo que decir que si no José me va a reñir, que la aceleradora, la convocatoria, la call, como nosotros le llamamos, se abrió ayer. La aplicación de las startups para este año 2018 está abierta desde ayer y más o menos en el plazo de un mes recogemos solicitudes de startups, las evaluamos y aquellas que pensamos que nosotros les podemos ayudar más por nuestro ADN, por nuestras características, pues las seleccionamos. Normalmente suelen estar con nosotros en torno a 10 startups por año, unas 10, 12 semanas por ahí suele ser. Y ya por último, y entro en tiempo para que vaya todo bien a lo largo de la tarde, pues hemos proyectado aquí algunas de los logos de aquellas startups que en estos últimos 4 años han estado con nosotros. Quizás alguna la conozcan, Delectatec puede ser una de ellas, Esqueso, Delicaeche, no quiero mencionarlas todas porque seguro que me dejo alguno, pero pues sí decirles que ya van siendo, pues ya vamos teniendo expertise en este recorrido y animamos, si alguna de las startups hoy aquí presente pues quiere también formar parte de nuestro sistema, a pues aplicar y a venir con nosotros a disfrutar de un viaje de X semanas y esperemos que les podamos ayudar. Y por mí, pues nada más, muchísimas gracias.